Hola a todos, bienvenidos al devocional y versículo para memorizar para el día 12 de febrero. Estamos en Romanos 3:3. Un pasaje que realmente, para tener el contexto bien, hay que leer todo el principio de Romanos, porque está en medio de un argumento de Pablo. Vamos a leer versículo 3 y después leemos desde versículo 1 para tener un poco del contexto para ustedes. Dice así, Romanos 3:3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y dice 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, entonces puede leer el resto, pero vamos a volver a versículo 1, que dice así. Y la pregunta es así, es que ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y nuestro versículo para hoy. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es la pregunta. Y bueno, y realmente lo que tenemos es que tenemos el mensaje de ayer hablando de Isaías 53 en la predicación que tenemos otro día, es que aunque algunos decidieron no creer, no hace vanas las promesas de Dios. Como dice en ese texto, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es de ninguna manera. Dios va a cumplir su promesa. Tenemos esa palabra en ese versículo en griego, tigar epistasen tines, me apistia auton ten pistin totheo kata argese. Bueno, tenemos una pregunta así. Tigar es como sí, como una pregunta así. Tigar epistesan. Bueno, tenemos Aristo, que está traducido han sido incrédulo. Entonces, que no creían. Así tienes algunos. Me apistía, falta de fe. Bueno, pistos es fe. Apistía, como tenemos ese alfa al principio, hace negativo así. Apistía auton ten pistin totheo kata argese. Bueno, kata argese es el verbo y es un verbo futuro que va a ser nula o vano o vacío. La fe de Dios, dice, ten pistin totheo. Y bueno, respuesta de Pablo en versículo 4, me genoito, que de ninguna manera, así. Bueno, vamos a leer primeramente ese verbo kata ergese, que se está traducido habrá hecho nula. Bueno, yo quiero solo compartir algunos versículos y puede ver, tengo una lista. Ese verbo aparece 26 veces en el Nuevo Testamento y solo algunas instancias. Tenemos por ejemplo en Lucas 13:7, y dijo al viñador, he aquí,
Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Esa palabra inutiliza, la misma palabra que hacer vano, hacer de nula, hacer de ninguna utilidad así. Y tenemos nuestro versículo en Romanos 3:3. Y otro versículo en Romanos 3. Siempre es muy bueno cuando hay una palabra compartida en el mismo capítulo. Muy bueno para comparar. Dice Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, entonces así, invalidar. Así tenemos. Y 4:14 de Romanos. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la palabra. O 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, entonces tenemos esa idea de destruir, anular, destruir, hacer inútil. Bueno, también Romanos 7:2, en tema de matrimonio, como dice ella, queda libre de la ley del marido. Bueno, o anulada, o como ese contrato destruido así. O como, bueno, hay muchos, puede ver, hay mucho más instancias. Bueno, 26 versículos. Puede hacer un estudio de palabra y encontrar el resto. Bueno, vamos a leer ese versículo rápidamente en la Biblia antigua de 09. Dice así: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Entonces eso utiliza vana. Y ese verbo tiene todo ese sentido así. Vamos a comparar con la Biblia antigua 1865. ¿Por qué? ¿Qué hay si algunos de ellos han sido incrédulos? La incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la fe de Dios. A mí me gusta cómo lee eso. Biblia del Oso. Porque ¿qué hay si algunos de ellos han sido incrédulos? La incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la verdad de Dios. Bueno, a veces lucho con la escrita antigua, pero bueno, así, muchas veces puede ver que la Biblia 1865 va a leer exactamente igual que la Biblia del Oso. Es realmente un tesoro que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a leer en inglés Romans 3:3. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Bueno, for what if some did not believe? Pues que si algunos, some, did not believe, no había creído. Shall their unbelief, y su incredulidad, shall make, va a hacer, va a ser la fe, the faith of God, the faith of God, la fe de Dios, without effect, sin efecto. Bueno, así es. Entonces leemos ese versículo en latín. Quirenum in sic quidam illorum non credererunt, non quid incredulitis illiorum fidem Dei evacuavit absit. Bueno, entonces tenemos
tenemos credierunt como un verbo perfecto. Recuerda que el verbo perfecto en latín es más parecido a eristo de griego, así. Entonces, y tenemos evacuavit, como hacer vano o vacío, un verbo futuro. Y tenemos subjuntivo absit, que absit es como la respuesta que puede ver acá, que es un verbo presente, activo, subjuntivo. Y bueno, dice para quitar o ser ausente. Entonces, esa idea es completamente ausente. Así está traduciendo Meginoto de versículo 4 de griego. Como traducimos así en castellano de ninguna manera. Bueno, entonces leemos una vez más. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bueno, entonces lo que podemos llevar de ese versículo es que la verdad de Dios no depende en mi creencia de esa verdad. ¿Es la verdad o no es la verdad? Y Dios había puesto muchos absolutos en este mundo que no son relativos. No es verdad para una persona y falso para otra persona. No. Son verdades que hay en el universo. Y podemos encontrar eso a través de su palabra y también en su creación. Cualquier persona que había estudiado físico, cosas así, las ciencias prácticas, va a encontrar que hay absolutos en el mundo. Sí, podemos poner condiciones para hacer algo, pero todavía una condición de una verdad que es absoluto. Entonces, así es con la Biblia. Bueno, sí, estamos hablando de muchas cosas de Dios, pero Él es verdad, su palabra es verdad, y sus promesas, sí o sí, van a cumplir. Entonces, no hay nada que pueda destruir la promesa de Dios. Entonces, cuando estamos en ese mundo, no desanimamos si hay algunos que deciden no creer. Dios todavía es la verdad y seguimos tratando de ofrecer la palabra de vida a un mundo que está en tinieblas. Bueno, que tenga muy buen día y que Dios le bendiga.